Buenas noches, mi nombre es Gabriela Bartolomé y ahora vamos a ver el tema 1.5 de la unidad 1 de instrumentación y control, que es el tema de la propagación de error. Como pueden saber, en el tema de instrumentación y control, este tema es muy importante ya que necesitamos saber y poder hacer los cálculos necesarios de este tema. Las ciencias de ingenierías experimentales realizan mediciones que consisten en obtener una magnitud física de algún atributo de objetos, de procesos, fenómenos o longitudes, peso, masa, temperatura, consistencia, etc. Para determinar el valor de la magnitud física que se emplea en un instrumento de medición y un método de medición, así para requerir y definir la unidad que estamos utilizando. El término error es el sinónimo de incertidumbre experimental. Existen limitaciones instrumentales, físicas y humanas que causan una desviación del valor verdadero de las cantidades que se desean medir. Estas desviaciones son denominadas incertidumbres, o sea, errores experimentales de medición. El valor verdadero es aquel que obtendríamos si no existiesen estos errores de mediciones. Sin embargo, es imposible que esto pueda dejar de existir. Se puede mejorar el procedimiento de medición, pero jamás se pueden eliminar los errores, por lo que jamás podemos esperar un valor verdadero. Entre las variables limitaciones de medición se tienen la precisión y exactitud de los instrumentos de medición, la interacción del método de medición con el mensurando, la definición del objeto a medir, la influencia del observado que realiza la medición. En la presentación y análisis de los resultados de medición se requiere expresar un grado de error o el límite probabilístico de la incertidumbre. Se debe ser capaz de cuantificar el error asociado a las mediciones y analizar cómo se afectan los resultados de la propagación del error. Esto puede concebir como la dispersión de diferentes mediciones en un valor central. Los tipos de errores. Los errores experimentales son de dos tipos: determinados sistemáticos e indeterminados. Los errores determinados o sistemáticos son los siguientes. Sistemático significa cuando se realizan mediciones repetidas. El error tiene la misma magnitud y el mismo signo algebraico. Determinado significa que pueden ser reconocidos e identificados, por lo tanto la magnitud y el signo de los determinables pueden ser identificados también. Un instrumento o escala no calibrada, una persona que no distingue colores correctos, el uso de un valor no correcto de una constante, pueden provocar este tipo de unidades no adecuadas. Los errores indeterminados están siempre presentes en las mediciones experimentales. En estos no existe la manera de determinar el signo ni la magnitud de error en mediciones repetidas. Los errores indeterminados resultan en el proceso de medición en la obtención de diferentes valores cuando se efectúan mediciones repetidas. Las causas de los errores determinados son diversas: error de operador, de sesgo, condiciones experimentales, fluctuantes, variabilidad inherente e instrumentos de medición, entre otros. El efecto que tienen los errores determinados en los resultados se puede minimizar al efectuar mediciones repetidas y después calcular el promedio. El promedio se considera una representación de valor verdadero que una sola medición, ya que los errores de signo positivo y los de signo negativo tienden a compensarse en el cálculo de medida. Los errores determinados pueden ser más importantes que los indeterminados por tres razones. Una de ellas es no existe método seguro para descubrirlos e identificarlos al analizar de los datos experimentales. Sus efectos no pueden ser residuos al promediar mediciones repetidas. Los errores experimentales, sus efectos no pueden ser reducidos. Los errores determinados tienen la misma magnitud y signo para cada medición en un conjunto de medidas repetidas, por lo que no tienden a cancelarse los errores negativos y los positivos. La expresión del error.
Se ha mencionado que el error es la medición que está asociado al concepto de incertidumbre, sea que se expresa al grado de error la medición del límite probabilístico de la incertidumbre. Conceptualmente, se concibe el error como la dispersión de diferentes mediciones de un valor central que se expresa como R más delta R, bueno, es una igualdad, igual a R más menos delta R. Esta es la igualdad que podemos utilizar para el error. Ahora que, en este tema es muy importante hablar de la precisión y de la exactitud. La precisión de un instrumento o método de medición está asociada a la sensibilidad o menor variación de la magnitud que se puede detectar con dicho instrumento o método. La exactitud es una medida de cercanía de nuestros resultados con respecto al valor verdadero. Una medición con un error determinado relativamente pequeño se dice que tiene una alta precisión. Una medición con un error pequeño indeterminado se dice que tiene una alta exactitud. La precisión no implica necesariamente exactitud. Una medición precisa puede ser inexacta y se tiene un error determinado. Ok, la comparación de cantidades. Existen muchos conceptos en esta comparación. Una de ellas es la desviación. Cuando se efectúa un conjunto de mediciones repetidas de una cantidad física, es útil expresar la diferencia de cada medición con respecto al promedio del conjunto. Esto se llama la desviación de cada medición de la medida. La desviación en general es la diferencia entre cada dato de un valor representativo del conjunto de datos, o las desviaciones se pueden expresar en valores relativos o absolutos. Otra es la diferencia. Existen situaciones que requieren comparar mediciones o resultados que se estiman y tienen la misma confiabilidad. Esto puede expresar los diferentes valores absolutos o relativos. Otra es la discrepancia experimental. Cuando se compara una medición con otra se considera más confiable su diferencia, se le llama discrepancia experimental. Esta puede expresarse en valores absolutos o relativos. Se acostumbra a expresar el porcentaje a dividir la discrepancia entre la cantidad más confiable. Si la diferencia es muy pequeña, no importa, la cantidad de 2 se coloca en el denominador. Otro concepto importante son los procedimientos estadísticos. Para la expresión del error, primero se obtiene el valor de tendencia central para nuestros primeros fines. Será el promedio de un conjunto de mediciones repetidas. Para la dispersión de este, se calcula la desviación estándar. Los pasos son los siguientes. Se encuentra el promedio, o sea, la media. El siguiente punto es, se encuentra la desviación de cada observación de la media. El tercer paso es, se suman los cuadrados de cada desviación. El cuarto es, se divide en el número de datos menos con un valor n-1. Este resultado se denomina varianza. Se saca la raíz cuadrada de la varianza y este resultado se denomina desviación estándar, en el cual el error asociado a un conjunto de mediciones. Las formas para lo anterior se expresa a continuación. Ok. El promedio es la suma de las observaciones divididas en el número de mediciones. El promedio de las desviaciones se expresa en valor absoluto. La varianza es la suma de los cuadrados de las desviaciones de cada observación sobre la medida. A esta suma se divide el número de observaciones menos 1. La varianza tiene las dimensiones cuadráticas de las observaciones, por lo que es práctica común sacar raíz cuadrada de la varianza y se obtiene la desviación estándar. La propagación del error es uno de los problemas más comunes en esta materia, pero es importante saber cuál es el efecto, cuál es el efecto y cómo podemos calcular. Esto fue todo y espero que les haya gustado.